Bueno, ¿qué tal? Ya andamos por acá. Vamos a presentar hoy un análisis biomecánico de tres tipos de sentadilla y sus aplicaciones. Un poquito modificado a lo que se pidió, pero después de unos días de descanso por enfermedad, unos días de viaje por trabajo, tener problemas técnicos con la computadora, tardé, pero seguro, ya está todo aquí. Entonces, vamos a ello directo. Listo. Entonces, obtuvimos esta serie de datos. Ahorita vamos a ver de qué se tratan, cómo se obtuvieron y de qué tipos de movimientos estamos hablando. Entonces, eh, lo que trabajamos en esta ocasión fueron tres tipos de sentadillas: sentadilla Searcher, sentadilla al frente o front squat y sentadilla atrás o back squat. Eh, de estos tres tipos de sentadilla se hizo un solo set, tres repeticiones. Para buscar resultados estándar se utilizó el mismo peso, que fueron 75 libras o 34 kilos. Así se trabajó para esto. Entonces, obtuvimos datos diferentes en cuanto a velocidad promedio, velocidad pico, potencia promedio, potencia pico, altura, distancia vertical, ángulo máximo de flexión de rodilla, máximo de flexión de cadera y de dorsiflexión de tobillo. No utilizamos todos los datos para hacer el análisis completo. Más adelante vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Y el ángulo de flexión de rodilla, cadera y tobillo los fuimos tomando de la repetición más profunda de cada uno de los sets. Entonces, ¿de dónde salió esa tablita y cómo obtuvimos los datos? ¿Del destino y la imaginación? No, no. Usamos un encoder láser que tenemos a disposición, que es de la marca Gimaware, que se llama Flex. Entonces, de ahí tenemos estos datos que presentamos y muchos otros más. Escogimos esos para realizar esta tarea. Y bueno, originalmente la idea era utilizar Kinovea, pero computadora que tiene el sistema operativo en el que funciona Kinovea no funciona. Entonces lo hicimos mediante una aplicación de teléfono que se llama Coach App. Con esa aplicación medimos los ángulos que vimos en la tabla para obtener esos datos de rodilla, cadera y tobillo. Sigamos. Entonces, aquí miren qué bonito el estacionamiento. Eh, tomamos, les decía, tres repeticiones de tres ejercicios, un solo set. Hasta la izquierda tenemos el back squat, en medio tenemos el front squat y hasta la derecha tenemos el searcher squat o sentadilla searcher. En los tres videos ya tenemos puesto el dispositivo. Con este video que grabamos, tomamos las medidas para obtener los ángulos. Por ahí en el de Searcher fue un poquito más difícil, pues por el ángulo lateral se bloquea un poquito la cámara o no está tan alineada para obtener bien el ángulo. Y bueno, entonces regresamos a los datos que están aquí. Estos son los datos que analizamos. Tenemos y podemos ver que la sentadilla trasera muestra una velocidad media de 0,68 metros por segundo y un pico de 0,98 metros por segundo, que es bastante rápido. Son las más altas entre las tres variantes, lo que indica un movimiento más dinámico y explosivo. La sentadilla frontal o front squat tiene valores ligeramente menores de 0,65, 0,94, lo que puede estar relacionado con la distribución de la carga y la mayor activación de tronco. Y por último, la sentadilla Searcher presenta las velocidades más bajas, 0,43 y 0,84 respectivamente, probablemente debido a la mayor dificultad técnica y a la posición más demandante para el core y los brazos. En este caso, tenemos ahí a Rocío como modelo que me ayudó para
hacer este análisis y ella en particular no había realizado anteriormente sentadilla Searcher, entonces también tiene ahí mucho que ver el control motor y la experiencia de esta persona. Tenemos potencia media, potencia pico, la sentadilla trasera, al igual que en la primera parte del análisis, la que genera mayor potencia media y potencia pico, lo que confirma que es más eficaz para producir fuerza explosiva, o podríamos inferir eso por ahí. Ahorita vamos a hablar un poco de las conclusiones. La sentadilla frontal genera una potencia media y potencia pico también, ligeramente menores, pero sigue siendo una opción sólida para desarrollar fuerza y potencia en los músculos de las piernas. Ahora la sentadilla Searcher se quedó bastante atrás, en parte por esto que comentábamos con los valores más bajos de potencia media, potencia pico, y se puede explicar quizá también por la menor velocidad alcanzada y la postura más restrictiva. Entonces, si regresamos a ver un poco los videitos, inmediatamente podemos ver hasta acá que la sentadilla trasera es bastante más rápida la subida, recordando que estamos utilizando la misma masa. Tenemos la misma carga en los tres movimientos, que son 75 libras. Va, igual se descompone un poquito. Yo repito, podría casi asegurar que es por la experiencia y falta de práctica de este movimiento. Los otros se ven bastante fluidos. Bien, y sigamos entonces. Eh, Eso en cuanto a velocidad y potencia. Ahora, medimos también la distancia vertical. Y curiosamente la sentadilla Searcher fue la que tuvo la mayor distancia. Esto sugiere que tiene un rango de movimiento ligeramente mayor, posiblemente está relacionado con la técnica para estabilizar la barra al frente del cuerpo. En la sentadilla frontal tuvimos punto 63 y en la trasera punto 62, que son distancias muy similares, lo que refleja el rango de movimiento estándar para ambas variantes. Entonces es prácticamente parecido. De inicio, unas conclusiones iniciales. La sentadilla trasera, en este caso, para esta persona, puede, puede, puede ser más eficiente para generar velocidad y potencia, lo que la hace ideal para entrenamientos enfocados en esto, en fuerza y explosividad. La sentadilla frontal proporciona una buena combinación de potencia y rango de movimiento, con un enfoque en la activación de tronco también y control postural. Las sentadillas Searcher tienen un rango de movimiento ligeramente mayor, pero su menor velocidad y potencia indican que es más adecuada para entrenamientos que requieren estabilidad central y control técnico. Y bueno, la pregunta de siempre es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mido esto? ¿Para qué lo analizo? ¿Para qué nos sirven todos estos datos? Y como la mayoría de las respuestas es un grandísimo, depende. Ah, tenemos la grafiquita también. Entonces, depende, ¿de qué depende? Pues, ¿qué quiere hacer esta persona? ¿Qué actividad realiza? ¿Entrena por gusto? La verdad, yo te recomendaría haz la que te haga sentir mejor, porque si una no te gusta y yo te la mando a hacer, no la vas a hacer. ¿Entrenas con un objetivo de algún entrenamiento hacia el rendimiento? No sé, de saltos, sprints, ¿va? Pues es donde podríamos elegir quizá alguna versión de back squat donde puedas generar más potencia. Eres un alterista en una etapa ya competitiva, pues definitivamente debes estar trabajando sentadilla al frente. Sin embargo, estás fallando con tu postura y la barra te está tirando hacia adelante, posiblemente Searcher podría ser una buena opción. Y bueno, los datos ahí están. Tenemos datos de referencia también en múltiples estudios donde, de acuerdo a la disciplina, pues ya tenemos puntos de referencia para llegar a ciertos valores. Entonces, si no los estamos alcanzando o si estamos
desequilibrados o bastante más lejos, podríamos elegir una intervención especial. Aquí se ve bastante más claro y más bonito. Eh, en el primero entonces tenemos las dos de velocidad. Velocidad promedio para back squat, para front squat y para searcher. Entonces vemos cómo va de bajadita. Velocidad pico, igual en la barra verde. Después potencia, muy parecido. Entonces vemos que con ese peso podemos generar más potencia con la sentadilla atrás. Pero me interesa más este potencia pico en la barra amarilla anaranjada. Bastante más potencia se pudo generar con back squat, después con front squat y una caída no tan grande en Searcher, ¿eh? Ligeramente más bajito la potencia pico. Y lo que hablábamos de la distancia, es la única que va de abajo hacia arriba. Es una distancia un poquito más corta para el back squat, un poquito más larga para el front squat y bastante más larga. Aquí también yo creo que es porque esta persona se agacha un poquito al frente, en su aumenta el rango de movilidad. Ahorita lo vamos a ver en los ángulos. Normalmente, vamos a verlo acá, alguien que tenga mucha experiencia en Searcher va a tener un tronco mucho más vertical. Está muy agachado porque la barra la tiró muy al frente. Pero bueno, ahí está, importante y también curioso para analizar. Digamos, entonces, el análisis de ángulos. Este análisis de ángulos fue bastante simple. Tuvimos que usar la herramienta que tenemos a disposición. Y los números están muy chiquitos, pero no pasa nada, por acá los vamos explicando. Entonces, espérenme que tengo perdido el cursor. Ya lo encontré. Entonces, vamos a hacer un análisis de las variables angulares. Eh, y veíamos en la tabla al inicio que eran tres. El ángulo máximo de flexión de rodilla, ángulo máximo de flexión de cadera y el ángulo de dorsiflexión del tobillo. Entonces, el orden. El orden pues, está desordenado, ¿verdad? Aquí lo tenemos al revés. Tenemos al principio la sentadilla Searcher, luego front squat, igual que en el pasado, está en medio y al final back squat. Uy, ya me salí. Pues nada, nos metemos otra vez. Ahí está. Bien. Y entonces, tanto en la sentadilla Searcher como en la sentadilla trasera se alcanza un ángulo máximo de flexión de rodilla que es alrededor de 136 grados para esta persona, lo que indica un rango de movimiento similar en la articulación de la rodilla para ambas variantes, para Searcher y para sentadilla trasera, 136 grados. Eh, la sentadilla frontal, por otro lado, muestra un ángulo ligeramente mayor de un solo grado de 137, lo que sugiere una mayor profundidad relativa en esta variante, que era un poco lo que comentaba hace rato. Normalmente yo creería que en el Searcher puedes llegar un poco más, que se parece más a una sentadilla goblet con el peso completamente al frente, te permite un tronco más vertical, una posición bastante más sentada. Sin embargo, habría que practicarlo un poco y hacer el análisis más adelante, ya con algo más de experiencia. Y bueno, esto posiblemente debido a la postura más vertical del tronco y el centro de gravedad más adelantado. Bien. En cuanto al ángulo máximo de flexión de cadera, la sentadilla frontal registra el mayor ángulo de flexión de cadera con 54 grados, la sentadilla frontal 54 grados, lo que refleja un menor requerimiento de inclinación del tronco gracias a la posición adelantada de la barra. Entonces, lo mismo que comentaba con la barra acá atrás, vamos a generar un ángulo más agachado. Con la barra aquí al frente y el peso que me tira hacia adelante, vamos a lograr una postura intermedia. Y lo que para mí sería normal ver es que en Searcher todavía con el peso más adelante tenemos una postura mucho más vertical, que en este caso no se dio. En este caso la sentadilla Searcher tiene un ángulo intermedio de 46 grados
que puede estar asociado con la carga sostenida en brazos que requiere un control postural adicional. O también podría ser no solo la experiencia, sino falta de fuerza en esas posiciones y pues la barra nos tiró demasiado hacia adelante. La sentadilla trasera muestra menor ángulo de flexión de cadera de 44 grados debido a que la barra posicionada en la espalda permite una inclinación mayor de tronco, sin comprometer el equilibrio. Entonces es la posición más agachada. Ángulo de dorsiflexión del tobillo. En el tobillo tenemos que la sentadilla Searcher presenta el mayor ángulo de dorsiflexión, lo cual confirma que nos tiró bastante para adelante. Aquí alcanzamos alrededor de 67 grados, lo que sugiere una mayor movilidad del tobillo necesaria para mantener una postura estable y el equilibrio. La sentadilla frontal tuvo un ángulo intermedio con 61 grados, reflejando una técnica que favorece un rango más natural de articulación. Y precisamente aquí con esta persona, creo que fue el que se vio mejor, mucho, mucho mejor esa sentadilla frontal. La sentadilla trasera registra el menor ángulo, 60 grados, apenas bajito, apenas diferente, lo que puede atribuirse con una menor necesidad de dorsiflexión debido al patrón de movimiento más inclinado hacia atrás. No es tan exigente, por lo mismo de las partes previas, de que es una posición más agachada, que exige menos a la cadera. Aquí aunque medimos con tres ángulos diferentes, se alcanza a apreciar bastante bien la relación de cada uno de los ángulos y pues a medida que uno cambia, altera todo el equilibrio barra cuerpo, ese sistema de balance y pues cambia los tres ángulos, ¿no? Entonces, ya haciendo un análisis combinado de la primera parte, que la voy a dejar acá, porque está bastante más bonito ver esto. Entonces decía, haciendo un análisis combinado, ah, no, hombre, espérenme, que ya se me perdió otra vez lo que quería ver. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, la sentadilla Searcher tiene un mayor ángulo de dorsiflexión y un ángulo moderado de flexión de cadera, lo que indica que esta variante exige una gran movilidad de tobillos y estabilidad central. Muy, muy exigente para toda la zona del core. Su menor velocidad y potencia promedio confirman que está más orientada al control postural y a la técnica que a la explosividad, que era de las conclusiones iniciales que teníamos. Al menos para esta persona, posiblemente tengamos un caso de alguien con demasiada fuerza en el core, con poca experiencia en el trabajo con barra y podemos usar esta variante más para algunos otros objetivos. En este caso en particular, no. La sentadilla frontal presenta el mayor rango de flexión de rodilla y cadera, lo que refleja una técnica que favorece una posición más vertical. Esta postura facilita la activación de los extensores de las piernas, pero reduce ligeramente la potencia en comparación con la sentadilla trasera. Entonces, es una opción media. Y decía en las conclusiones intermedias, pues una persona que practica levantamientos olímpicos puede ser una buena opción. Para alguien con poca movilidad y poco desarrollo técnico, quizá con limitaciones de movilidad en la columna torácica, en los hombros, o sea, todo lo que tenga que ver con rotación externa y que no alcance una postura con codos elevados que pueda sostener la barra sobre el tronco, definitivamente no debería ser una buena opción para esta persona en particular. Excelente, me gusta. Habría que ver ya también con un análisis más adelante con pesos altos. Y bueno, la sentadilla trasera con ángulos menores de cadera y dorsiflexión permite una inclinación más marcada de tronco, lo que favorece la generación de potencia y explosividad, como lo muestran sus velocidades y potencias más altas. Entonces, para este caso, si quisiéramos trabajar sobre eso, sobre trabajar
en mover la barra rápida, el implemento externo que queramos rápidamente, pues esta sería una buena opción. Esto pegado con temas de los que ya hemos hablado y trabajado, como la curva fuerza-velocidad, el déficit de fuerza, el déficit de velocidad, pues es bien importante y relevante. Regresando aquí al tema de sentadilla trasera, si tuviéramos a alguien con déficit de velocidad, pues posiblemente, no, si esta persona en particular tuviera un déficit de velocidad, posiblemente entonces trabajar con ese back squat que nos permite el desarrollo de esa velocidad está súper. En el caso de que tuviera un déficit de fuerza y viendo que el trabajo de sentadilla al frente es el que se adapta mejor a técnicamente, eh, por el tipo de ángulos, la capacidad de generar potencia, rangos de movimiento, fuera el caso, entonces quizá la sentadilla frontal sería mejor para enfrentar este déficit de fuerza hipotético. Quizás sentadilla al frente con pausa, con tempo, podría ser la mejor opción. Como siempre digo, pues dependiendo también de lo que quiera hacer esta persona, ¿no? Eso pensando en rendimiento y en ese equilibrio. Si es un powerlifter, pues no lo voy a poner a hacer sentadilla frontal, que tuviera por ahí una razón muy específica de justificarlo. Y, en fin, la sentadilla trasera sigue siendo la mejor opción para maximizar potencia y explosividad. Eh, la sentadilla al frente, en este caso, es un punto intermedio, y la sentadilla Searcher se mantiene como una opción viable para más hacia la postura. Entonces, esas son las conclusiones de este trabajo. Estuvo algo modificado. Estábamos buscando hacer el análisis de un mismo gesto para personas diferentes de la misma categoría. Entonces lo volteamos un poquito, hicimos un gesto muy similar para la misma persona bajo las mismas condiciones. Bueno, este fue el trabajo. Con eso concluye este bloque, este ciclo. Un poquito tarde, con bastantes trabas, pero al final aquí está. Muchas gracias y hasta luego.